Bienvenida o bienvenido a esta exploración de los materiales sobre inteligencia artificial en la sanidad. Hoy vamos a meternos de lleno con los extractos de healthcare.pdf. La misión, bueno, es sacar las ideas clave. Ver cómo la IA está, pues, cambiando la atención médica, desde el diagnóstico hasta la gestión de pacientes o el descubrimiento de fármacos. Es un cambio grande en la medicina, ¿eh? Y empezamos fuerte, fíjate. El documento dice que en áreas como la radiología, por ejemplo, la IA ya iguala o incluso supera la precisión humana, para detectar ciertas cosas, claro, Exacto. como la retinopatía diabética, esto de los ojos por la diabetes, o lesiones en mamografías. Pero el documento también matiza, ojo, que una cosa es detectar y otra la interpretación completa, ¿no? Ahí la experiencia humana, pues, sigue siendo clave. Vamos a desgranar esto un poco. Efectivamente. Y lo fascinante aquí, yo creo, es la escala del análisis. O sea, estas herramientas procesan miles de imágenes o datos de pacientes, Mm, ya sean analíticas, constantes, notas clínicas, de una forma que a mano sería, vamos, imposible. Ayudan a los profesionales no solo por la velocidad, sino, bueno, identificando patrones súper complejos. ajá. El PDF menciona, por ejemplo, predecir el riesgo de sepsis analizando datos en tiempo real o anticipar interacciones entre fármacos que puedan ser peligrosas mirando historiales Y enormes. eso va más allá de las imágenes o los números, ¿verdad? Has mencionado las notas clínicas, el procesamiento del lenguaje natural. Correcto. El PLN, sí, que básicamente es IA que entiende texto, como las notas que escriben médicos o enfermeras, y está teniendo un impacto pues enorme. Claro. Ayuda a sacar información útil que antes pues se quedaba ahí perdida en el texto. Y, como decías, reduce la carga administrativa. Que no es poco. No. El documento sugiere que esto libera tiempo para el paciente, claro, pero también puede mejorar la calidad de los datos, porque estructura información que antes no lo estaba. Menos papeleo y datos más aprovechables. Aquí ya es donde yo creo se pone realmente interesante la cosa. Los sectores de alto crecimiento que detalla el material. Pensemos en medicina de precisión. Uf, sí. Analizar genomas completos, o sea, el mapa genético entero de una persona, que es una cantidad de datos brutal, con IA para diseñar tratamientos oncológicos súper personalizados o elegir la medicación exacta para esa persona. Exacto. Y otro campo que está en auge, que también se menciona, es la monitorización remota con wearables, con los dispositivos que llevamos puestos. Ujú. La IA analiza datos continuos, glucosa, ritmo cardíaco, patrones de actividad, de sueño, para gestionar enfermedades crónicas, diabetes, temas cardíacos. Entiendo. Pero no solo gestiona, el documento insiste mucho en su papel para prevenir crisis. Alerta a pacientes y médicos si detecta cambios sutiles que pueden indicar un problema inminente. El reto ahí, dice el texto, es manejar esa avalancha de datos, claro, y la IA es clave para filtrar y destacar lo importante. Y no podemos olvidar algo que mencionamos al principio y que el documento también toca, el descubrimiento de fármacos. ¿Cómo entra ahí la IA? Pues es un campo donde está acelerando las cosas, una barbaridad. Healthcare.pdf señala cómo se usa para identificar posibles dianas terapéuticas, analizando bases de datos biológicas y químicas enormes. Vale. Y también para predecir si una molécula candidata funcionará o será tóxica, antes de gastar millones en ensayos clínicos. Hay ejemplos en el texto de cómo se acortan años en las fases iniciales de investigación. Es un avance tremendo. Volviendo a la atención directa al paciente, el potencial parece, bueno, enorme en áreas críticas, ¿no? Sin duda. A ver, en urgencias, por ejemplo, la IA ayuda en el triaje, o sea, a priorizar los casos realmente graves basándose en datos objetivos. Y puede predecir si un paciente va a empeorar. Qué fuerte. En atención primaria, pues identifica a pacientes con alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como problemas de corazón o diabetes, para poder intervenir antes. Ajá. E incluso en salud mental, como apunta el material, se usa para analizar patrones de habla o de comportamiento, a través de apps o para ofrecer terapias digitales personalizadas y seguimiento, mejora resultados y, bueno, optimiza los recursos del sistema. Con todo este despliegue tecnológico, claro, surge la pregunta, ¿y el paciente? ¿Qué pasa con nuestra perspectiva? El material sugiere que hay preguntas importantes que deberíamos hacer en consulta. Es un punto crucial, sí. El documento recalca la importancia de preguntar. Por ejemplo, ¿se ha usado alguna herramienta de IA en mi diagnóstico o en mi tratamiento? ¿Cómo exactamente? Claro. ¿Fue para un cribado inicial? ¿Un análisis más profundo?
para verificar algo. También es importante preguntar por la fiabilidad de esa herramienta en concreto y, fundamental, cómo esa información de la IA se combina con la opinión del médico. Entender eso es vital para tomar decisiones informadas, ¿no? Exacto. Incluso si buscas una segunda opinión. Ya hay servicios que usan IA para revisar historiales e imágenes. La transparencia ahí es clave. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Que la IA no es el futuro, es ya el presente. Se está integrando muy rápido y ofrece capacidades nuevas, muy potentes, en casi todas las áreas de la sanidad. Totalmente de acuerdo. Pero la clave, yo creo que lo que transmitan las fuentes, es que estas herramientas están pensadas para aumentar las capacidades humanas, no para reemplazarlas. Ujú. Es un apoyo. Eso es. Potencian el juicio clínico, no lo sustituyen. El objetivo es una atención más personalizada, más precisa, más eficiente. Y entender qué hacen y cómo lo hacen, pues permite a los pacientes participar más activamente en sus decisiones de salud, ser más dueños de su proceso. Y para terminar, una reflexión para darle una vuelta. A medida que la IA se vuelve cada vez más sofisticada interpretando toda esta complejidad de datos de salud, desde el genoma hasta lo que hablamos con el médico, ¿cómo podría cambiar nuestra propia idea de lo que es la experiencia médica o el juicio clínico en los próximos 10 años? Ahí lo dejamos.